¿Cómo les ha parecido esta segunda temporada en donde hemos tenido invitados de lujo, personas entregadas en el camino del autoconocimiento, y hoy no es la excepción? Hoy tenemos una gran invitada que pues no había estado aquí con nosotros porque andaba por ahí viajando. Ella es una persona muy entregada en su camino espiritual, conciencial y pues profesional. Ella es Lizzy Correa, es psicoterapeuta gestal y corporal, y además está informada en trauma. Lizzy, bienvenida. Encantada de estar aquí, Ale, gracias. Encantadas las dos. Sí. Qué gusto tenerte por Sí, aquí. ya quería venir. Sí, yo también quería que vinieras. Todos aquí queríamos que vinieras. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Sí, con muchas ganas de compartir y que sume esto que ha sido mi experiencia, ¿no? Buenísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir esto que es tan valioso, que es tu camino de autoconocimiento, de aplicación, de compartir con los demás todo esto que has aprendido y que te has comprometido con seguir. Muchas gracias. Sí. Sabes que soy una creyente que no podemos acompañar a nadie a donde no hemos llegado. Correcto. ¿No? Entonces, por eso primero es mi trabajo personal, ¿no? Para poder acompañar a las personas a transitar por esos caminos y que lleguen también ahí o más allá. Es totalmente cierto. Ojalá todos tuviéramos esa congruencia de primero transitar nosotros el camino y luego acompañar a los demás. Creo que eso debería estar presente en todas las profesiones, en todas las maneras que tenemos, ¿no? de desenvolvernos en la vida. Es primordial y es congruente. Porque podemos tener mucho conocimiento mental, pero si no lo bajas a la experiencia, ¿no? No te transforma. Correcto. ¿No? Correcto. Por eso estás aquí en Conexión que Transforma. Pues Lizzy, platícanos, por favor. Cuéntanos acerca del cuerpo, de sus bloqueos, de cómo se desenvuelve o cómo pues se paraliza, todo esto de lo que tú conoces muy bien. Mira, antes la terapia verbal no era como la costumbre, ¿no? Llegar, hablar, tratar de entender intelectualmente qué era lo que había sucedido, los traumas, y creo que eso es muy útil, pero en los últimos años se ha visto que el cuerpo también necesita ser tomado en cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué también el cuerpo? Porque las emociones y las memorias se quedan en el cuerpo. Toda nuestra historia, ¿no? Vive en el cuerpo. Entonces, muchas veces podemos estar años en terapia y tenemos un disparador o hay una experiencia difícil y nos descubrimos reaccionando, ¿no? Como niños, como niñas, ¿no? Y es como, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esto? ¿No? Sí, si esta soy yo. Ajá. Entonces, cuando trabajamos con el cuerpo y sus memorias, podemos ir soltando eso que se quedó ahí congelado, como tú decías, sin expresarse, y eso nos hace más adultos, ¿no? Cambia nuestra identidad, nuestro autoconcepto, la forma en la que podemos responder a las situaciones, a los retos de la vida y no solo reaccionar con la información del pasado. Es decir, el inconsciente está en el cuerpo. El cuerpo es el inconsciente visible. Y trabajar con el cuerpo es acceder al alma. También es un trabajo muy espiritual. Y bueno, yo me enamoré de eso cuando empecé a experimentarlo. ¿Y de qué manera te das cuenta o cómo se conecta con el alma? ¿Cómo se expresa? Ajá. Porque en nuestro cuerpo está nuestra esencia, la parte más auténtica y natural. Y nosotros aprendimos a que si no podíamos expresar ciertas emociones o tener ciertas conductas que eran naturales, íbamos a ser muy criticados, rechazados. Entonces aprendimos a apretar el cuerpo, a tensarlo para que eso que es nuestra naturaleza no se exprese. Y se fueron formando bloqueos o tensiones crónicas que ya determinan cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, ¿no? Y eso se ve en la manera de caminar, en la manera de respirar, en tu postura. Ahí está la información. ¿A qué sí tengo derecho y permiso y a qué no? Entonces, cuando tú puedes deshacer esa información en el cuerpo, también cambian las posibilidades que tienes en tu vida.
se abre un abanico, ¿no? Para poder ser más natural, quien verdaderamente tú eras antes de tanto condicionamiento. Wow, es como si puliéramos el lente a través de cuál estamos viendo la realidad. Exacto, exacto. Okay. ¿No? Y eso va siendo como un trabajo personal que lleva mucho tiempo, o lo puedes hacer en poco tiempo, en una sesión, ¿cómo puedes? Definitivamente es un trabajo no tan corto, pero te puedo decir que trabajar con el cuerpo es más corto que solo trabajar con la mente. Okay. Porque cuerpo y mente están conectados y es más fácil transformar al cuerpo porque tiene menos defensas que la mente, ¿no? Es más difícil cambiar el patrón de pensamiento. Y cuando tú cambias tu cuerpo, cambia tu mente, ¿no? Okay. Nuestro cerebro continuamente está interpretando nuestro cuerpo. Y cuando la mente interpreta un cuerpo relajado, más libre, ¿no? Más abierto, cambia su manera de funcionar, los químicos que produce, y cambia nuestra vida, cambia ese filtro con el que estamos viéndonos y viendo a los demás y viendo la vida. ¿Y tu estructura corporal también cambia en ese momento? Claro. Okay. Hacemos ejercicios específicos, ¿no? Para ir cambiando esa información. Pero bueno, te voy a contar un poquito más como qué es esto de las estructuras o las corazas, ¿no? Reich, que fue un alumno de Freud, un médico, se dio cuenta que sus pacientes no solo traían información en el inconsciente mental, sino que también había un inconsciente en el cuerpo. Entonces fue la primera persona que incluyó al cuerpo en la terapia. Okay. Y se dio cuenta que muchos de los problemas que tenían los pacientes sexuales, de neurosis, venían relacionadas con tensiones en el cuerpo y patrones de respiración. Okay. Y entonces él empezó a trabajar y descubrió que había 7 segmentos o corazas musculares que son tensiones profundas que pues desde el útero, ¿no? Hasta más o menos los 7 años, la persona empieza a construir para defenderse del miedo, del dolor y del deseo también. También. Ajá. Porque es como las prohibiciones, digamos. Ándale. Okay. Exacto, ¿no? Y lo que viene de forma natural dentro de nosotros. Entonces empezó a trabajar con esos bloqueos y se dio cuenta que cuando hacía trabajo con la respiración, con la voz o con el movimiento, salían memorias, ¿no? De las personas que ni siquiera ellos sabían que estaban ahí. Wow. ¿No? Y como por decir alguna nota en específico, alguna palabra en específico. Ajá. Okay. O simplemente cuando tú empiezas a respirar y empiezas a cargar el cuerpo de energía, las tensiones, esas corazas, armaduras, empiezan a actuar en dirección contraria para que eso que está allá adentro, que es natural, no se exprese. Y cuando cargas suficientemente de energía el cuerpo y puede atravesar esa armadura, entonces hay una gran liberación de energía, de emoción reprimida, ¿no? De la autenticidad de la persona. Y entonces la persona recupera este derecho a ser ella misma. Wow. Sí, es súper interesante. Y después, Alexander Lowen, que fue otro médico, alumno de Reich, incorporó todo este conocimiento y desarrolló unas estructuras de carácter, ¿no? Relacionadas con las corazas. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de observar el cuerpo de una persona, tú puedes entender cómo se ve a él mismo, cómo ve al mundo, ¿no? Wow. Y cuál es su percepción de a qué sí tiene derecho y a qué no. Y hay 5 estructuras de carácter. Ahora, esto no son etiquetas, sino son como puertas de autoconocimiento, como esto que tú decías al principio, ¿no? Esto estamos haciendo para conocernos más, ¿no? Nos dan como información por dónde sanar. No es algo determinante, es algo que se puede deshacer. Tú me decías, cambia el cuerpo, sí, cambia el cuerpo también de la persona. Wow. ¿No? Sí, es como si fuera un mapa, un reflejo. Digo, soy creyente, por decirlo de algún modo, de que el cuerpo es un mapa de la percepción de la mente. Hay muchas maneras de interpretarlo. Digo, creo que tú y yo llevamos muchos años estudiando las leyes biológicas. Es uno de los grandes mapas acerca de las percepciones, y
y partes de nosotros mismos. Pero esta postura me parece muy, muy interesante porque creo que puedes verlo, ¿no? Evidentemente estamos reflejando cuáles son esos atores o bloqueos que tenemos y se puede ver el cambio a través de cómo nos expresamos, nos comportamos y nos vemos incluso. Claro, que no te determina, ¿no? Como esto de infancia no es destino. Entonces, si tú, por ejemplo, reconoces cuál es tu estructura principal de carácter, porque todos tenemos un poquito, ¿no? De todas, pues decir, ya entiendo de dónde viene, cuál fue mi herida principal, cómo fue la relación con quienes me cuidaron, ¿no? Claro. ¿Qué me faltó? Un punto de partida. Ajá, exacto, porque vemos la vida a través de la herida. Sí. Si yo reconozco mi herida, la sano, puedo entonces verme y ver la vida de otra forma. Creo que es muy importante ver que las cosas, la información nos lleva a un punto de partida, porque a veces entendemos las cosas, porque nos damos cuenta de, oye, desde este punto de vista, o esto significa que yo soy de tal modo, y creemos que eso nos determina. Pero cuando entendemos la información como un punto de partida, sabemos dónde están nuestras fortalezas y debilidades, podemos trabajar y construir un verdadero camino y un futuro real, no como lo que decías esto, ¿no? La infancia no es el destino, pero para muchas personas sí, porque no salen de ese molde que se estructuró desde pequeños y como es el filtro por el cual ven la vida, pues nunca salen de ese caparazón y mueren incluso con los mismos patrones. Sí, es como creer que yo no me puedo transformar. Así es. ¿No? Pero primero necesito ser consciente, nombrar, no comprender y entonces trabajar para hacer algo diferente. Así es. ¿Qué tal te está pareciendo el encuentro de hoy? Si te está gustando, si te está sirviendo, recuerda seguirnos apoyando para que podamos crear más contenido como este. Darle like, suscribirte, activar tu campanita para que te avise cada vez que subamos un encuentro nuevo o alguna información durante la semana. Y además compartirlo para que llegue a más personas. Seguimos con el encuentro. Bueno, ¿y tú cómo llegaste a este conocimiento? ¿Cómo llegaste a este cuestionamiento? Platícanos. Bueno, pues es una historia, ¿no? Peculiar, como la de todos, pero yo me formé como ingeniera bioquímica, entonces tenía una mente muy estructurada, pues muy mental. De ingeniera. ¿No? De ingeniera, ¿no? Yo en la universidad tuve una materia que era psicología y me chocó. Dijiste esto, ¿no? Me chocó porque me acuerdo que nos pusieron a hacer un ejercicio de cómo nos veían los demás y alguien dijo, ay, es que Lizzy tiene los hombros hacia adelante. Y entonces dije, ¿de verdad? Ajá. Ahora ya entiendo y más adelante les voy a explicar, ¿no? Okay. Con qué estructura de carácter tiene que ver. Entonces me sentí como muy expuesta, como si mi cuerpo fuera el chismoso. ¿No? De algo que yo no me había dado cuenta y que tal vez hasta estaba ocultando, ¿no? Claro, que no querías compartir, no querías reflejar. ¿Qué pasa, no? Y bueno, pues me casé, tuve a mi hija y en una crisis, ¿no? Como emocional, escuchando a un psiquiatra en el radio, que antes escuchaban los programas en el radio, ¿sí? ¿No? Empezó a hablar de la terapia y dije, wow. Y mencionó temas que resonaron en mí. Okay. Y una amiga dijo, ay, pues mi hermana tiene una terapia. Yo en ese tiempo vivía en la Ciudad de México. Y empecé a ir a terapia y fue impactante, ¿no? Lo que me di cuenta que traía yo cargando. Wow. ¿No? Traía como una mochila muy cargada de muchos temas de los que no era consciente y que estaban afectando mucho mi vida. Y entonces empecé a hacer un trabajo que me apasionó y luego mi terapeuta me dijo, oye, estaría muy bien que tú hicieras más trabajo corporal, ve a tal instituto. Fui y empecé una formación en psicoterapia gestal, manejo de grupos, y me encantó y de ahí ya van 25 años. ¡Wow! ¿Qué tal, Sí. Ahí. Y bueno, la gestalt, ¿no? Que fue en lo que me formé, incluye mucho el cuerpo, ¿no? Es como muy experiencial. Y después empecé a hacer otras formaciones ya más dirigidas a trabajar con el cuerpo y el inconsciente que está ahí, ¿no? Y desde ahí yo personalmente he vivido una transformación, ¿no? Como muy profunda, muy personal
y a las personas que he acompañado en terapia, en los grupos. Y bueno, para mí este es un gran camino. Sí, es tu camino. Es mi camino. Wow, ¿no? y qué bonito que ese camino pues sea como punta de lanza, ¿no? Para el camino de otras personas. Y ahí empezó, con un programa de radio. Nada es coincidencia, todo pasa por algo. Claro, mira, ¿no? Sí. Y ahora estás aquí después de tantos años, sí, 25 años después. De muchos años, ¿no? Y bueno, me gustaría explicarles un poquito, ¿no? Cómo son estas estructuras de carácter, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay 5 estructuras básicas. La primera le llamamos esquizoide. Ok. Y tiene que ver como desde la gestación, ¿no? Hasta más o menos los primeros 6 meses de vida, ¿no? Y sucede cuando quienes nos cuidaron no estuvieron tan presentes físicamente o emocionalmente. Por ejemplo, una mamá deprimida o ansiosa, o a lo mejor no fuimos tan deseados. Eso lo siente el bebé y entonces tiene una sensación de que no está seguro en el mundo. De que no es seguro expresar toda su vitalidad, ¿no? Que es peligroso sentir. Y entonces ese cuerpecito que empieza a tensarse porque no se siente seguro, crea una estructura de personas con mucha tensión en la cabeza, muy mentales. Su cuerpo está como fragmentado, como que se ve que está como en partes, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo el contacto. No son personas que tienen como misiones, como para salvar a los animales o las ballenas, ¿no? Como algo más hacia afuera, pero el contacto más íntimo con las personas es muy complicado, ¿no? Y su manera de pensar, ¿no? Ese pensamiento que está en el cuerpo es: no me siento seguro. Ok, o sea, la lejanía debe ser emocional, psicológica o incluso física. Ok. Exacto, ¿no? A veces las mamás, ¿no? Tienen duelos o enferman y no pueden estar ahí presentes, ¿no? Y eso genera en el bebé que no se sienta seguro. Claro. Entonces hace que apriete su cuerpecito y que baje mucho su energía, que se vaya más a no sentir. Y por ejemplo, si ese bebé, vamos a imaginar que pierde a su mamá porque muere en el parto o posterior, y tiene como una tipo mamá sustituta, ¿de todos modos podría desarrollar esto? ¿O si siente ese apego con esta nueva mamá sustituta, podría no desarrollarse? Yo creo que no se desarrollaría, ¿no? Si hay una presencia, ¿no? Porque cualquier trauma se instala si es vivido en soledad y en un contexto desfavorable. Entonces a lo mejor puede perder a la mamá, pero tiene una abuela muy amorosa, muy cálida, y entonces el bebé se siente seguro. Perfecto. Siente que el mundo es un lugar amable, que no es hostil. Pero si lo siente así, ¿no? Va a desarrollar esto. Bien. Luego, hasta los 6 meses, ¿no? Hasta los 2 años, viene la etapa oral o la estructura oral. Entonces ahí más bien mis necesidades no fueron atendidas, ¿no? Fui más abandonado, no estuvieron tan presentes, y entonces el cuerpo se alarga y es un cuerpo más débil, ¿no? Y la persona tiende a hacerse muy dependiente, siempre estar buscando quien lo sostenga, lo apoye, lo nutra, ¿no? Y generalmente son personas muy dependientes que complacen mucho. ¿No? Hay como un miedo y una falta de confianza en sostenerse a sí mismo o de ir al mundo por lo que él necesita. Es como: no tengo derecho a vivir una vida plena. O sea, porque puedes decir: mira, es muy complaciente porque es muy empático. No, la complacencia viene desde una carencia, ¿verdad? De un miedo a estar solo. Para sola. Que no lo dejen solo, entonces complace de más y a lo mejor pasa por encima de sí mismo. Exactamente. ¿No? Y porque no se siente totalmente sostenido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene la estructura oral, que también son los hombros así, ¿no? Protejo el pecho, ¿no? Lo que a mí me hicieron notar, ¿no?
Porque bueno, también, como yo les decía, tenemos todas las estructuras y hay ciertas partes del cuerpo donde se ve la herida, ¿no? Entonces la herida de abandono, que es la de la etapa oral, se ve mucho aquí en el pecho protegido, ¿no? Hacemos esto encorvado para proteger el pecho, porque no fui nutrido, ¿no? Me rompieron el corazón porque no fueron sensibles a mis necesidades. Y puede, por ejemplo, que desarrolles ese tipo de característica en una etapa de tu vida. Por ejemplo, no sé, en la adolescencia te jorobabas y luego ya eres adulto y ahora ya no te jorobas tanto. Podría ser que la persona ya se sintió de alguna manera, pues ya, no sé, diferente y esto cambió su cuerpo o con qué podríamos relacionarlo. Pues a veces hay experiencias que nos transforman, ¿no? Pero básicamente lo que necesitamos es trabajar con el cuerpo de una forma más consciente. Entonces, si yo tengo un pecho colapsado, ¿no? Va a haber una tensión también aquí atrás en mi espalda. Entonces, hacemos ejercicios para abrir el pecho, para respirar. Y a la hora que haces este movimiento, puede ser que salga un llanto muy profundo que se quedó ahí contenido, ¿no? Y entonces eso hace que la persona vea que es capaz de respirar por sí mismo y entonces puede ir al mundo por lo que es de él o ella, ¿no? Entonces ya tiene una postura más erguida, más adulta, ¿no? Yo ya puedo ir por lo que es mío, ¿no? O hacemos trabajo mucho con los brazos, con esta tensión en el pecho, ¿no? Como de yo puedo ir por lo que es mío, ¿no? Tengo esa fuerza de nutrirme, no estoy más dependiente a ver cuando vienen a atenderme, ¿no? Luego viene la estructura psicopática, ¿no? Que es de los 2 a los 4 años. Y eso que es cuando nos dan el amor condicionado. El niño, la niña empieza a entender que para ser amado tiene que cubrir ciertas condiciones. ¿Como portarse bien? Ajá, portarse bien o ser el confidente del papá o de la mamá. Híjole. Es un papá o una mamá que manipula, que empieza a usar al niño. Y aquí no se trata de juzgar a los padres, sino de entender cómo fue que la relación con ellos nos condicionó. Sí. Entonces, aquí el cuerpo de esta persona tiende a ser el pecho inflado, ¿no? La parte de abajo está subdesarrollada porque no puede subir la energía de aquí abajo. Hay un bloqueo, ¿no? Es estructura típica de los gringos. Wow. Los gringos tienen una sociedad psicopática, que es mucho control mental, ¿no? La seducción y el poder. Pero no siento, no siento. Voy a usar a las personas, los voy a utilizar. Pero en el fondo hay un niño muy lastimado que fue usado, ¿no? Por su progenitor. Y entonces yo tiendo a controlar, a usar el poder, a seducir, a usar mucho la mente, a no sentir, porque cuando sentí me dolió. No puedo volver a confiar. Wow. Como creo que hablábamos hace poco de eso, como cada región tiene también como que su inconsciente colectivo, ¿verdad? Sí. Hay uno aquí en México, otro en Estados Unidos, en cada país, y luego si nos vamos cada ciudad también, ¿no? Claro. Ahí, cada colonia, cada familia. Sí. Luego viene la estructura masoquista, que también es de los 2 a los 4 años, pero es posterior. Y aquí fue alguien que fue sobreprotegido y culpado. Por ejemplo, si no te comes lo que te hice, yo me voy a sentir muy mal. Estuve todo el día cocinando, hice tu comida favorita y entonces el niño no tiene hambre o no le gusta eso, pero siente culpa. Se lo come por culpa. Ajá, claro. Exacto. Y entonces empieza a entender que tiene que reprimir su rabia, que no tiene derecho a decir que no. Y como somos pequeñitos y no nos podemos ir, y luego ya dijimos que no, protestamos y no somos respetados y no somos culpados, ¿no? Nos hacen sentir culpables, entonces el niño aprende que lo que le queda es aguantarse. Y de adultos aprendemos que
nuestro enojo no transforma nuestra vida y que tenemos que aguantarnos. Oye, esto me suena bastante como a la parte de la ansiedad, Ujú. ¿no? O sea, como Claro, estoy atrapado, no puedo hacer nada, ¿no? si tengo que reprimir la rabia, entonces es Ujú. como que voy condicionando a mi mente, obviamente a mi cuerpo también, a no reaccionar con coraje ante ante Claro, las porque no cosas. sirve de nada, porque cuando me enojé no fue validado, fui humillado, también Wow. fui a humillar como, ay, qué fea te ves llorando, o que las niñas que se enojan o con ese carácter te vas a quedar sola o nadie te va a aguantar o te pareces, tienes el carácter de tu papá, Claro. ¿no? Entonces como, no tengo derecho a ser Es yo. como rechazada por reaccionar Sí, ante. por autoafirmarte, ¿no? Wow. Y Sí. entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprimir mi cuerpo. Entonces es el cuello corto, las piernas fuertes, es una estructura como pues más grande, Ajá. ¿no? Para Corpulenta. aguantar, más corpulenta para aguantar, ¿Qué? ¿no? Entonces tiendo a tratar de agradar, de vivir para los otros, pero también me victimizo, ¿no? Claro. Esa es la estructura masoquista y esa es la mexicana. Híjole, ya nos tocó. Oye, y todos Sí, pensando en alguien de acuerdo, ¿no? De cada etapa. Y me acordé de fulano y sutano. claro, claro. Ujú. Entonces, como ir entendiendo, y también eso nos abre la Sí. compasión a uno mismo y a los demás de decir, ay, tiene esa historia. Qué bueno que mencionas esto, Lizzy, porque a veces parece que la información es útil para juzgar, ¿no? Para juicio y nada que ver. O sea, primero la información es para que te entiendas mejor tú. En la Sí, medida en que tengas compasión y tengas esta parte de no juzgarte a ti mismo, ujú, puedes empezar a ver con otros ojos a los demás. claro, Y para eso es esta claro. información. Claro, es como decir, todos hemos pasado, todos tenemos historias, Exactamente. todos. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad neurótica, si tuviéramos papás iluminados, ¿no? Y ellos también tienen sus propias heridas y su propia historia. Por eso es importante la conciencia para cortar, De hecho, es como ¿no? una fantasía, ¿no? O sea, creo que cuando estamos pequeños creemos que nuestros papás son superhéroes Ajá, o ajá. superpoderosos, ¿no? Sí, pero ellos traen Claro, su propia historia, ¿no? así es. De hecho, es algo que el niño no puede comprender, ¿no? La mente de un niño o de una niña cree que todo lo que pasa fuera o dentro de él alrededor tiene que ver con él. Ujú. No tenemos la capacidad de entender que ellos tienen sus propios Claro, temas, ¿no? sí, Y como necesitamos de ellos, pues es mejor creer que el problema está aquí. claro, Entonces aquí lo cambio y entonces ya otra vez me van a aceptar. así es, Ya no voy a tener miedo de estar solo porque pues somos mamíferos, queremos pertenecer a la manada y totalmente, hacemos cualquier cosa. Y además somos dependientes porque también. somos pequeñitos y necesitamos que nos sostengan. Claro, somos en la parte biológica, pues, no solo Ujú, somos animales, pero tenemos esa parte ujú, biológica que pues nacemos sin el desarrollo total del sistema límbico. Entonces ujú. no podemos ser como la vaquita que nos mostraron que ya estaba Ajá, ahí con su sí, becerrito, ujú. en un ratito ya independiente, no. Claro, Somos dependientes no, y mucho tiene todo el sentido, tiempo, ¿no? Que ¿no? queramos pertenecer y Ujú, agradar a la manada para seguir siendo ujú. parte de. Claro, y entonces el masoquista piensa, no soy libre, Wow. no tengo derecho. ¿Mm? Ujú. Y lo podemos ver, ¿no? Todo el tiempo. Pues somos masoquistas los mexicanos. Sí, ¿no? Y recuerden, todos tenemos, ¿no? Un poco Sí, claro, de de cada, rasgos. ajá, Ujú. de cada estructura. Y la última, que es de los 4 a los 6 años, es la estructura de carácter rígida. Ok. Entonces ahí yo aprendí que siendo perfecto valgo y soy amado. Wow. Entonces es un cuerpo más erguido, ¿no? Más integrado, como más simétrico, pero hay tensión, Ok. ¿no? Hay tensión en las piernas, en la pelvis. Es Ujú, como si abro mi corazón, me van ujú. a lastimar. Wow. Ahí está la herida de fondo. Ándale, entonces no puedo abrir mi corazón. Sí me voy a entregar, ¿no? Ajá. Pero no voy a abrir mi corazón, ¿no? Ok. Y es buscar la perfección para ser amado, ¿Qué tal? ¿no? Ujú. Para ser
amado, o sea, qué fuerte, Ajá, qué trascendente es eso. exacto. Entonces tiendo a querer tener un cuerpo perfecto, una figura perfecta. Sería mucho como que los que son muy del Ajá, fitness y esta sí, parte, eso, ok, ¿no? Es como, si soy perfecto, voy a ser amado. ajá, voy a ser amado, Wow, ¿no? Y esto surge cuando hay triángulos amorosos, ok. ¿no? Entre los papás o que hay celos, eh, expectativas, ¿no? De los papás, Ujú. de, ¿Hacia los hijos? ajá, como me voy a sentir orgulloso, ¿no? Si eres perfecto, voy a Si estar... eres perfecto, si haces Ok. esto. Y, y entonces el niño empieza a confundir la admiración con amor. Y qué complicado es esto, ¿no? Porque ¿cuál es tu referente de perfección? La No. visión Ah, de los papás de lo que es ser perfecto. Entonces es claro, todo el tiempo estar ajá. complaciendo Ujú. su panorámica sobre la perfección. Es agotador, Claro. porque nunca la alcanzas, Ujú, ¿no? Claro, estas estructuras también tienen su parte funcional o su parte linda, ¿no? ujú. Por ejemplo, como esto que decía, el esquizoide está muy entregado a las causas, Mm, defiende, no se como indigna, altruista. ándale, Ok, ¿no? Defiende, ¿no? El oral es una persona muy sensible, es muy entregada, ok. ¿no? Eh, el psicopático, ese es un poco más difícil en las relaciones, ¿no? Pero Ok. es alguien que puede tener como mucha claridad mental, ir por sus objetivos, ¿no? Ujú, Como se siente más poderoso, lo ok, logra, ok. ¿no? El masoquista es muy entregado, Ajá, es muy leal, porque ajá. ahí se queda, ¿no? Sí. Entonces, son sensuales Ok. también, ¿no? Pónganse Eh, esa camiseta todos los mexicanos. y pues el rígido, ¿no? Tiende a lograr sus objetivos, ¿no? A ser muy determinado, tenaz, Ok. ¿no? Entonces no hay bueno ni malo, No. ¿no? No hay forma de equivocarnos, es solo entender eh, y que además esto se puede transformar. Ajá. Y como está esta estructura de carácter, ¿no? En el cuerpo, hacemos ciertos ejercicios en el cuerpo y eso va permitiendo que se libere la emoción, la energía que está ahí. Entonces el cuerpo ya tiene otra sensación y cambia mi autoconcepto. Ujú, Yo ya no soy esa persona que tiene que aguantarse o callarse. O no soy esa persona que cree que el mundo es un lugar hostil y tengo que ujú, mantenerme aislado, ¿no? No puedo ujú, confiar en nadie. ujú, O empiezo a ver que yo puedo ir por lo que es mío, ¿no? Me hago ujú. cargo de mis necesidades. O veo que puedo ser amada sin ser perfecta, Claro. ¿no? Que puedo abrir mi corazón, ¿no? Que no me van a lastimar por ser Ajá, vulnerable. exacto, exacto, Ok. ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Les va Está, quedando sí, claro? súper ¿No? claro, que está Ujú, padrísimo ujú, esa descripción corporal, ujú. ese mapa, y tiene todo el sentido. Ándale, es un mapa, ¿no? Entonces yo les Ujú. preguntaría con cuál más o menos se identifican A ver, ahorita, ¿no? ¿Cuál creen que sea su estructura básica? sí. Bueno, tenemos una y luego abajo están las subestructuras, es decir, y hacemos, por ejemplo, una lectura corporal, que eso es Ujú, algo súper fuerte ujú, porque pone a la persona en mucho estrés, ¿no? En el entrenamiento ujú. te piden que vayas con traje de baño Ok. o en ropa interior si te animas y te paras frente al grupo y entonces todo el grupo está haciendo Wow. una lectura corporal. Y eso te pone en un estado de estrés que muestra más Claro, las defensas, ¿no? claro. Te tensas más y Te tensas tensas las más y partes. entonces ahí, ¿no? Entonces dices, pues aquí en los pies está esta parte esquizoide, no en la cabeza. Y al final hasta te puedes reír y decir, ay, bueno, sí, así fue mi historia, ha sido dolorosa y puedo cambiarla. Así es. No, esto no me define, me ayuda más bien a entenderme. Claro, porque transitas como por esta aceptación Ujú, y demostrar, sí, esto es lo que fue, lo que hay, y voy para adelante a trabajar ujú, en mí como todos claro, los que claro. estamos aquí, ¿no? Ajá. Sí, Eso sí quiero, ujú, ¿verdad? así Si es. me quiero eh, pues entregar a mi proceso, ¿no? Sí, sí quiero avanzar. Ajá, y al final es
regresar a casa. Es decir, estoy buscando ser quien verdaderamente soy. ¿No? Es como ir quitando lo que tuvimos que construir para ser aceptados. Por eso le llaman corazas, ¿no? Porque son como son protecciones, ¿no? sí. Que van creando una personalidad. Y entonces mi personalidad crea mi realidad. Sí, claro. Y si yo cambio mi personalidad, ¿no? En mi cuerpo que está estructurada, puedo cambiar mi realidad. Puede ser que, por ejemplo, traiga alguna estructura por cómo fueron mis primeros años de vida, pero que, por ejemplo, a los 20, no sé, sufrí alguna cuestión emocional muy fuerte, psicológica muy fuerte, y entonces como que me agarré o tomé otra coraza o como otro escudo y cambié la personalidad. Totalmente, te voy a poner mi ejemplo. Perfecto, ¿no? Gracias. No, yo tenía como una estructura más rígida mientras estaba casada, ¿no? Pero cuando me divorcié, salió mi parte más oral, más dependiente. O sea, de pronto me sentía sola, insegura, y esa estructura estaba tapada porque tenía un esposo, ¿no? Que resolvía las cosas, y a la hora que me encuentro sola, empecé a sentir mucho miedo, ¿no? Como no me podía sostener en mis propios pies y piernas, que también era una realidad, ¿no? Entonces fue que hice, pues, tenía mis hijos chiquitos, ¿no? Claro, siempre conté con el apoyo del papá de mis hijos, pero ya no tenía como esa protección. Claro, sí. Entonces, por supuesto, ahora ya estaba más oral. Wow, y entonces no importa a qué edad sea el impacto emocional, psicológico, siempre tienes como la posibilidad de tomar otra coraza y protegerte. Exacto. O que surja o que salga la coraza que sigue. Claro, porque acabas de decir algo súper importante. Las estructuras de carácter son adaptativas, no son errores. Claro. El niño, la niña las va construyendo para adaptarse. Y en un tiempo fueron muy inteligentes y muy útiles. Sí. La cosa es que como se quedan estructuradas en el cuerpo y en la mente y en nuestro autoconcepto, crecemos y ya no somos esos niños que viven solos, ¿no? O quien se tiene que aguantar y no puede decir no. Claro. O quien cree que no está seguro cuando ya creó una realidad donde lo tiene muy seguro. Y bueno, poder hacer este cambio, ¿no? De percepción. Sí. Si ya no soy esa persona, ya no soy ese niño, esa niña, ese bebé. Actualizar quién soy ahorita y qué recursos tengo, porque pues todos sobrevivimos. Tenemos recursos, ¿no? Sí, así es. Tenemos recursos para sobrevivir, ¿no? Sí, y adaptarnos. También me acuerdo de una relación que se podría decir coloquialmente amorosa, pero no, ahora la considero apegosa. Una relación apegosa que tuve de varios años y que fue como muy codependiente emocionalmente. Estaba muy chava, ¿no? Entonces fue como muy codependiente. Entonces cuando terminó esa relación, como que di el pendulazo a ser súper desapegada. Y yo me acuerdo de mí, de esa versión de mí, que ahora en retrospectiva digo, wow, o sea, no me sentía tan yo misma, o sea, era como muy desapegada y quería como que ser extremadamente independiente, ¿no? Entonces, tal vez mis acciones pues no eran tan lindas, ¿no? Así te fuiste más a la psicopatía. Sí, exactamente. No es como ya no me interesas, yo no tengo, no. Sí, no se me parte el corazón, no, como un corazón más duro, ¿no? O sea, y eso está bien, es necesario. Sí, no sentir también. Así es, o sea, finalmente me doy cuenta de esas dos cosas, ¿no? O sea, de que yo necesitaba sobrevivir. Era un modelo que me ayudó a sobrevivir. Claro. Porque estaba muy afectada emocionalmente, ¿no? Después de esa ruptura. Entonces, fue para sobrevivir. Y la otra que me queda también muy clara es que yo evitaba sufrir. Era lo que quería, ¿no? O sea, quería evitar sufrir. Entonces, pues sí, me hace todo el sentido también. Claro. Sí. Y luego, qué bueno que tomas esto, porque hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a sufrir? ¿Para qué voy a sentir el dolor? Eso no es necesario.
Pero el que no lo sientas, no lo revivas, no lo trabajes, no permitas que el cuerpo descargue, Sí. ¿no?, esa energía, no quiere decir que no esté afectando en tu vida. Correcto. ¿No? Es como, ¿de verdad es necesario que pases por ahí? Sí. Sí. ¿No? La cuestión es que la diferencia es que ahora lo haces en compañía. Así es. ¿No? En terapia, en un grupo, ya no es en soledad como cuando éramos pequeños o en un contexto desfavorable. Sí. Entonces eso suma, ¿no? No se trata de revivir y ni retraumatizar, Exacto. ¿no?, sino de revisitar para poder soltar esa carga que me mantiene en el pasado. Así es. Entonces, poder estar más en el presente. Sí, ya como con esa contención, ¿verdad? En un lugar seguro. Eso. Sabiendo que vas a transitarlo, pero tomado de la mano, ¿no? De alguien más. Y que quien está haciendo ese trabajo es el adulto. Y a veces sí vivimos eso con la mente de niños, ¿no? O sea, de niñas, con esa mente infantil que quiere evitar el sentirse mal, que quiere ser aceptado, que quiere sentirse bien, simplemente, ¿no? Porque el 95% de la información que tenemos está en el inconsciente. Así No es. tenemos el 5%. Wow. Y si el cuerpo es el inconsciente visible, pues entonces estamos trabajando con el inconsciente y estamos trayendo como más libertad, ¿no?, más autenticidad. Así es. A nuestra vida. Que bueno, yo creo que estamos aquí para ser plenos, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿No? Sí. Para ser plenos, para explotar nuestro potencial. Así es. ¿No? Para compartirnos con los demás. ¿No? Así es. Para crecer. Para ser más plenos, creo que esa es la mejor manera de describirlo. Ser expansivos y mientras mejor estemos, también llegar a compartir con más personas ese estado de bienestar. Oye, yo le hice así y esto me llevó a sentirme mejor o a estar mejor o a vivir mi vida más plena, ¿no? Y de eso se trata. Bueno, yo sé que tienes mucho bagaje de información y de aplicación que te permite ayudar a muchas personas. Entre tus múltiples formaciones y todo, sé que también estás informada en trauma. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué significa eso? ¿Qué es eso, verdad? Sí. Informada en trauma. Pues mira, quiere decir que en tu terapia, ¿no?, en el trato con las personas, tomas en cuenta el trauma que la persona ha vivido y cómo eso afectó su sistema nervioso. Ok. ¿No? Y creo que desgraciadamente hay muy pocos terapeutas informados en trauma que no pueden entender la dimensión y la magnitud, ¿no?, de lo que una experiencia traumática deja en una persona, ¿no? Ok, qué Ahora, importante es esto. Sí, claro. ¿Y qué es para mí el trauma, no? El trauma no es tanto el evento que yo viví, sino el efecto que dejó en mí. ¿El grado de impacto? Ajá. Okay. Cómo me transformó y sobre todo cómo transformó la manera en la que yo lidio con el estrés. Ok. ¿Ok? Porque una persona cree que es alguien antes y después del trauma. O sea, cuando hemos vivido una experiencia traumática, cambia también nuestra identidad. Wow. Porque en el trauma es una experiencia abrumadora, ¿no?, que me rebasó, que viví en soledad y en un contexto desfavorable. Es decir, no hubo alguien con quien yo pudiera llorar o desahogarme o que alguien me explicara, porque el trauma nos deja con conclusiones sobre el evento y sobre nosotros que no son 100% ciertas y que se establecen después como un sistema de creencias. Wow. Sí, por ejemplo, ¿no?, yo fui víctima de abuso, entonces yo creía que era una persona a lo mejor digna, me sentía segura antes de ese abuso, pero después del abuso o de la violación me voy a quedar con la creencia de que soy alguien que no merece respeto, que no soy digna, que no me puedo defender, que estoy en peligro constante. Y si no se procesa el trauma, eso se queda ahí establecido. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sistema nervioso. Y con el sistema nervioso autónomo, es decir,
una respuesta involuntaria al Ujú. evento, no es algo que nosotros escojamos, Ujú. ¿no? Entonces, nosotros cuando nacemos tenemos dos respuestas ante el peligro. Ok. ¿Ok? La biología nos fortalece, ¿no? Con esas dos respuestas. Pero lo primero que hacemos cuando estamos en peligro es pedir ayuda, ¿no? El bebé llora, grita, ¿no? Patalea. Un adulto, ¿no? Un niño busca, ¿no? Quien lo ayude. Pero si no hay quien nos ayude, entonces se va a activar primero la respuesta de lucha o huida, ¿no? Le vamos a llamar que es el círculo rojo. Ajá. Es el sistema nervioso simpático. Yo me cargo de enojo para poder atacar o de miedo, ¿no? También para atacar o para huir. Okay. Es un estado de mucha movilización de energía, donde yo no pienso con claridad porque solamente estoy con mi cerebro instintivo y el emocional. Entonces no pienso con claridad porque mi vida está en peligro o la de los demás. Ahí tendemos a estar ansiosos. Okay. ¿No? Mucho del tema de ansiedad en la actualidad es porque vivimos en ese modo, ¿no? De estar a la defensiva, en modo de supervivencia, cargados para pelear o para huir. ¿Ok? Ahí también tendemos a comer mucho, porque como hay tanta energía, tenemos que estarla como recuperando. ¿No? Es los atracones, el estar comiendo todo el día como para mantener ese nivel de energía. Qué interesante. Y seguramente mucho de carbohidratos y azúcares y cosas que rápido podamos usar. Claro, ¿no? Sí, ¿no? El fumar, ¿no? También es como, necesito descargar. Bueno, si no puedo luchar ni puedo huir porque la amenaza es mucho más grande, no tengo un lugar seguro, entonces se activa el círculo azul, que es un estado de parálisis, de inmovilización. Voy a sentir enojo, miedo, pero va a estar más hacia adentro. Y yo voy a tender a someterme, a disociarme para no sentir. Es como meterme en un escondite y esperar a que pase el peligro. ¿No? Desde una forma más... Como pasiva. Más pasiva, ¿no? Ahí viene mucho la depresión. Ahora, la biología, ¿no? nos fortaleció, ¿no? Con estas dos respuestas. Ningún sistema nervioso puede vivir continuamente en el rojo o en el azul, pero así vive la sociedad. Digamos que es insostenible. Sí, es insostenible, ¿no? Entonces, si yo tengo miedo continuo de perder el trabajo, ¿no? O de que estalle la guerra, o de que entren a mi casa, o de que me secuestren, ¿no? No puedo. Entonces voy a buscar estrategias, porque nadie nos enseña a regular el sistema nervioso, para pasar al azul. Porque esa es mi otra referencia. Entonces, el alcohol es buenísimo para pasarme del rojo al azul, ¿no? Comer mucho, o sea, ¿cómo te sientes después, no? De que te das un atracón. Claro. No puedes moverte, ¿no? Claro. Muchas de las adicciones nos hacen estar como en ping-pong entre el rojo y el azul. Wow. Ya estoy en el azul, no me quiero levantar de la cama, no quiero salir de mi casa, pero tengo que hacerlo porque tengo que sobrevivir. Entonces me empieza a dar un ataque de pánico, de ansiedad que me carga para moverme. Wow. Y entonces me voy al rojo. Y así estoy, entre el rojo y el azul. Y ahí jugando como con sustancias estimulantes y algunas... Exacto, relajantes. Y luego que te baja, ¿no? Como hay drogas que te suben, otras que te bajan, ¿no? Y entonces a lo mejor tomo alcohol y me baja, pero me baja mucho y entonces ahora necesito otro estimulante y a lo mejor, no sé, es cocaína o cualquier otra cosa. Claro. Y entonces luego me subió demasiado la cocaína, ahora necesito la marihuana y entonces la marihuana luego ya me bajó mucho y entonces necesito otra o salir o hacer cosas, ¿no? Claro, siempre como dependiendo, hasta el café, ¿no? Podemos vivir dependiendo de café, una sustancia que nos estimule, claro, la cafeína. ¿no? El cigarro. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña. Pero descubrieron los neurocientíficos, ¿no? La teoría polivagal. Ok. ¿No? Entonces, tiene que ver con el nervio vago. El nervio vago le dicen vago porque anda de vago por todo el cuerpo, ¿no? Es el nervio más largo. Entonces, se dieron cuenta, ¿no? Que este nervio vago, que es responsable de muchas funciones súper importantes en el cuerpo, como la respiración, la digestión,
el descanso, ¿no? El latido cardíaco, eso es súper importante. Entonces se dieron cuenta que tiene 2 ramas. Wow. Principales, ¿no? Además que andan por ahí. Ajá, ¿no? Entonces, una es la responsable del círculo azul, ¿no? De estados de relajación y también de congelamiento, ¿no? Y la otra rama es se llama vago dorsal, es el círculo azul, y vago ventral, el círculo verde, que ese es un estado del que todavía no hablamos, ¿no? El círculo verde es un estado de alerta relajada. Yo me siento seguro, soy creativo, pienso con claridad, me puedo conectar con las personas. Y ese estado con el que no nacimos lo vamos desarrollando si nos sentimos seguros en la infancia. Y pegándolo un poquito, ¿no? Con la estructura de carácter, la oral, ¿no? La esquizoide, ¿no? Bueno, la masoquista, la psicopática. Cuando fuimos pequeñitos nos sentimos que estuviéramos seguros, que fuéramos aceptados. Entonces, esa rama del nervio vago, la ventral, no se desarrolla, se queda como débil. Pero hay un buen de ejercicios corporales con respiración y con voz que tonifican ese nervio. Entonces hacen que nuestro círculo verde se haga más grande, y si yo necesito ir al rojo porque es parte de la vida, o al azul, no, si me activo o me congelo, puedo regresar rápido a un estado de seguridad. Como usando esta metáfora de un coche, ¿no? Es el círculo rojo, es subirte al coche, prenderlo y poner el acelerador hacia el fondo. ¿Qué de 0 pasa? a 100. Sí, ¿qué pasa si yo voy con el acelerador al fondo y no lo quito? Pues se me acaba ahí. Te estampas, ¿no? Te matas a alguien, ¿no? Porque no puedes frenar. Claro. El azul es, ya me subí al coche, ya lo prendí, pero no quito el pie del freno. Me quedo congelado, soy indeciso, ¿no? Eso también es del oral. Claro. Prefiero no arriesgarme, ¿no? Postergamos, dejamos las cosas, ¿no? Para después. Eso tiene que ver mucho. La procrastinación tiene que ver mucho con el estado de congelamiento, ¿no? Y el verde... Antes le decíamos decidiosos. Ajá. Y el verde, ¿cómo creen que sea? Si tomamos esta metáfora del coche. Es acelero cuando es necesario acelerar y freno cuando es necesario frenar. Y además voy con musiquita. Ajá, no voy disfrutando, voy respirando, voy presente. Entonces, hay ejercicios para tonificar el nervio vago. ¿No? Que va otra vez al trabajo con el cuerpo. Y ahora ya hay muchas maneras de medir cómo trabajar con el cuerpo, meditar, respirar. Cambian estructuras del cerebro, ¿no? Hasta los genes, los químicos que producen. Y ahora ya se puede medir, ya no es algo como más esotérico, parecía, ¿no? ¿verdad? Ajá, como de... Ay, pues quién sabe por qué lo dicen, pero no estoy tan seguro que funcione. Claro, porque se pensaba como que conectabas con una deidad o con algo espiritual al meditar, ¿no? Y que eso ya suena esotérico, pero no, es la neuroquímica. Claro, son nuevas conexiones. Entonces, si yo cambio mi cuerpo, se empiezan a hacer nuevas conexiones neuronales en mi cerebro. Y por eso me siento diferente, por eso actúo diferente. Por eso veo la vida de otra forma, por eso mi autoconcepto es otro. Sí. Porque no es algo que yo me imagino, ¿no? Es algo que encarno. Totalmente. ¿No? Que encuerpo, ¿no? Está aquí, es algo que me transforma. ¿no? Que materializas. Ándale, a nivel celular. Sí. No es algo como tan esotérico, ¿no? Ni tan sutil. No. Es materia. Ajá, es material. Wow, qué preciosos somos, ¿no? Somos complejos, increíbles, maravillosos. Y algo que también hace crecer mucho nuestro círculo verde es la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, espacios como este donde yo me puedo sentir escuchado, comprendido, que no estoy solo, ¿no? Que hay alguien que le pasa lo mismo, o que tiene las mismas estructuras de carácter que yo, claro. ¿No? Eso como dice, ay, no estoy solo, ¿no? Eso, ay, me relaja, me hace sentir seguro.
Claro, comparto mis inquietudes, me siento escuchado, puedo comunicar, Exacto. escucho a los demás, me retroalimento, todo eso es muy importante. Exacto, no soy el único. Ya ven, no son los únicos, compartan aquí, pongan en los comentarios cuáles son sus inquietudes. Ajá, sí. Oye, Lizzy, qué interesante todo esto que nos has compartido. Me encanta. ¿Crees que podríamos aquí hacer algún ejercicio que nos ayude a todos a hacer más grande ese círculo verde? Claro, claro. Sí. Y así se lo llevan como un recurso, ¿no? Para su vida. Sí. ¿No? Bueno, hay un ejercicio que me encanta que se llama respiración diafragmática. Ok. Incluye el diafragma, que es un músculo, ¿no? Que está aquí, que se activa cuando hay peligro, ¿no? Okay, sí. Para poder correr o luchar, ¿no? Atacar. Como normalmente no podemos completar esa descarga porque vivimos en un miedo continuo, el diafragma, ¿no? Siempre está tenso. Además es un músculo que sostiene, ¿no? Sí. Que sostiene ahí a los pulmones y hace un gran trabajo en nuestro cuerpo. Eso es súper importante. Sí. Entonces, como yo les decía, el cerebro está interpretando al cuerpo todo el tiempo. Entonces, si el cerebro interpreta un cuerpo que tiene el diafragma tenso, va a saber que hay peligro y va a empezar a producir químicos, ¿no? Para mantener a la persona alerta. Entonces, cuando nosotros hacemos esta respiración diafragmática, relajamos el diafragma y entonces el cerebro recibe otra señal de que puede relajarse. ¿Ok? Sí. Y la vamos a hacer así. Va a ser una inhalación por la nariz, ¿no? Vamos a intentar que la respiración llegue hasta nuestro vientre bajo, como inflando nuestra barriguita como un globo. Y vamos a exhalar por la boca, exhalando y exprimiendo el vientre. ¿Ok? Ahorita yo les voy a enseñar cómo. Y vamos a exhalar con un sonido. ¿Por qué es importante el sonido? Porque eso relaja el diafragma. Perfecto. ¿Ok? Y va a ser un sonido como de soltar, como un suspiro, algo así, ¿no? Es así. Entonces, inhalamos por la nariz, sostenemos y luego soltamos. Y exprimimos. Como que se va desinflando como... Ándale, como que se va desinflando el vientre. Y aquí el secreto es exhalar más aire del que entra. O sea, que nuestra exhalación sea más larga. Entonces podemos hacer unas cuantas juntas, claro, ¿te parece? Que sí, claro, ¿no? que sí. Ahí vamos viendo qué nos pasa y ya después que nos digan qué sintieron después de respirar así, ¿no? Muy bien. Ahora, si te viene bien, cierra tus ojos y si no, solamente ve un punto fijo. ¿Okay? Entonces, también puede ayudar que pongas tus manos en tu barriga como para sentir cómo se expande y luego cómo se desinfla. Entonces, siente tus pies, tus piernas de adulto plantadas, ¿no? Siente cómo el lugar donde estás sentado o sentada te sostiene. Ve si puedes soltar tu cuerpo ahí en esa silla, en ese sillón, en la cama, donde estés, en el suelo. Como dejando caer tu cuerpo y sentir cómo es estar sostenido, ¿no? Sostenido en tu espalda, sostenido tus piernas, ¿no? Tu tronco. ¿Cómo es soltarme y saber que este espacio me recibe, me sostiene, la tierra me sostiene? ¿Ok? Si vienen pensamientos, sensaciones, emociones, solo obsérvalas y tú regresa a respirar. ¿Ah? Entonces, inhalamos por la nariz. Inflamos el vientre, sostenemos y soltamos. Es otra vez.
Vamos a hacer 3 más. Eso, tensa, suelta y relaja. Recordándole al cuerpo cómo es soltar. Suelta y dale voz. Y suelta todo el aire. Confía en que puedes vaciarte y quedarte vacío y hay más aire. Suelta. Bien. Ve regresando despacito. Si cerraste tus ojos, ve abriéndolos despacio. Y nota qué pasó, si hubo algún cambio en tu cuerpo. No sé, tal vez hubo un poquito más de saliva, o tus ojitos se humedecieron, o te dieron ganas de bostezar, o de estirarte, ¿no? Pues eso, prueba a estirar. Ay, ¿no? Puedes estirar hacia un lado, hacia el otro. Todo eso quiere decir que regulamos el nervio vago, ¿no? El lagrimear, el bostezar, ¿no? El querer estirar, ¿no? Okay, es como liberar ahí la tensión. La tensión, porque hay un cuerpo contraído, ¿no? Sí. Ven los perros, los gatos, ¿no? Cómo se estiran, ¿no? O en la mañana, ¿no? Si puedes, a la hora antes de poner un pie en el... Mira, ya estás bostezando, ¿no? Eso es señal de que se reguló el sistema nervioso. Se logró. Se logró, ¿no? Y puedes notar que bostezas, pero no es de cansancio, ¿no? Ahí está como una alerta, como un poco más despierto. Y háganlo esto antes de dormir, al despertarse, durante el día, si hay como ansiedad, estrés, ¿no? Recibieron una noticia. Si quieres mejorar tu relación con la comida también, échate unas respiraciones diafragmáticas antes de comer, ¿no? O si viene un antojo, estás dejando el cigarro o quieres dejar alguna adicción, respira antes de ir, como impulso, del impulso de hacerlo. Buenísimo. Y esto es muy importante, ejercitar este tipo de cuestiones de nosotros mismos, de herramientas de nuestro propio cuerpo, para que no vivamos como que en el círculo azul y rojo, ¿verdad? Exacto. Ir haciendo más grande el círculo verde y que esto no solo quede en un ejercicio lindo, que me relajé un poquito ahorita, se sintió bien, sino que va incrementando mi bagaje de herramientas. Eso, ¿no? Tonifica mi sistema nervioso. Y vivimos en una sociedad roja. Sí. Entonces, en nosotros está, ¿no? Crear estos espacios y usar estos recursos y herramientas para poder vivir de la mejor manera, ¿no? En una sociedad roja, vivir más verdes. Me encantó esa frase. Sí. ¿No? Ajá. Y que sea nuestro propósito. Estos son los verdaderos propósitos de vida. Al inicio del año, cuando te comes las uvas y haces esos rituales interesantes que pues son bonitos, sociales y todo, pero ponte esas metas. Conéctate con las herramientas que te lleven a vivir más pleno, más tranquilo, menos estresado, menos deprimido. Eso vale la pena que inviertas en tu año. Digo, estamos a medio año ahorita, pero puedes hacerlo cualquier día. Empezar hoy. Creo que hoy es el mejor momento. Y bueno, ahora pueden buscar, ¿no? Muchos ejercicios para el nervio vago. Hay diversas fuentes, hay muchos ejercicios. Sí. Querer es poder. En estos tiempos, querer es poder. Claro. ¿Verdad? No hay pretexto. Ahí está la información. Aquí estamos las personas compartiendo para ustedes, para motivarnos juntos a vivir más plenos cada día. Claro, sí. En compañía es más fácil. Así es.
Lizzy, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por estar aquí, por compartir tanto de tu conocimiento, de tu experiencia en este ámbito del camino hacia adentro y que se refleje hacia afuera. Si las personas quieren saber más, conocer más de tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? Ok, bueno, para mí ha sido un gusto, no hay nada que agradecer. Sí, en redes estoy como Lizzy Garima, ¿no? Que tengo una parte espiritual, que Garima es mi nombre, y espiritual, y ahí me pueden encontrar Ahí en te redes. pueden encontrar, ¿sí? contactar, si quieren hacer algún trabajo contigo, ahí está. Sí, tengo las sesiones individuales, terapia de pareja, y también hago grupos, ¿no? De meditación. Muy bonitos. Sí. Los recomiendo totalmente. ¿no? De bioenergética, de tantra, bueno, muchas cosas. Todo lo que me apasiona y mucho es el trabajo con el cuerpo y el trauma. Excelente. Okay. Muchas gracias, Lizzy. Esperamos tenerte de nuevo por aquí pronto, que hay muchísimos temas más que explorar. Claro. Gracias. Encantada. Gracias.